Aleluya. Puede sentarse. Yo le quería hacer mucho énfasis porque usted no se da cuenta, pero la adoración hace correr al enemigo. Y la adoración hace que usted, la presencia del Señor se centre en usted y usted reciba la sanidad que está esperando. Y esos ángeles que estaban ahí no estaban por casualidad, estaban haciendo su labor. Por eso usted sentía la unción. Y yo deseoso de que usted se diera cuenta. Por eso casi los obligo a que adoren. Y levantar las manos y expresar todo agradecimiento a Él. Atrae tu bendición. ¿Por qué eso ocurre? Precisamente la segunda parte de lo que es sinergismo. El sinergismo tiene que ver con lo que usted estaba haciendo ahora mismo. Y lo vamos a explicar en definición para que usted vuelva a recordarse, porque yo sé que a veces no escucharon la predicación anterior o no la repasaron. Y es importante que cuando hablamos de sinergismo entendamos qué en definición que es el sinergismo. Es la acción de conjunto de 3 o más elementos produciendo un efecto combinado para tu bendición. ¿Me está entendiendo? ¿Y es para qué? Para nuestra bendición. Entonces cuando nosotros adoramos y nos ponemos fijos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, mantenemos esa comunión con el Señor y le adoramos, hay un sinergismo automático y eso se traduce en nuestra propia bendición, no solamente en nuestro cuerpo, sino en todo el querer como en hacer la buena bendición perfecta y agradable que las da el Padre de la Luz y cuando tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y lo tenemos que agarrar. Así que hoy es importante que pongamos y tome nota, por favor, escriba, donde usted quiera. Mire, hay páginas ahí para escribir si lo necesita, papeles y aquí en la iglesia hay, si usted no tiene papel o libreta, pero yo siempre le digo que tome nota y escriba alrededor de la Biblia, del versículo, lo que Dios le explica a usted para su entendimiento. Y es importante, ¿por qué? Porque usted después repasa esto y hay un mayor conocimiento que se amplifica a través de lo que usted está recibiendo ahí, porque la palabra es viva y cortante y eficaz con espada de 2 filos. Hebreos 4:12 lo dice claramente al 13. Se me quedó el agua, por favor. ¿Está ahí? Gracias. Hebreos 4:12 al 13 dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de ¿qué? De 2 filos. ¿Quién puede agarrar una espada de 2 filos? Que no sea por el mango. Nadie. Porque que la corte se corta. El que la agarre se corta. Perdóneme. El que la agarre se corta. Así que es más cortante que toda espada de 2 filos, la que es la palabra. Y penetra que hasta el tuétano de los huesos, a partir del alma y el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué parte del alma y el espíritu? Porque desciende la carne, las emociones que están a nivel almático y el Espíritu del Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma, ustedes conocen eso. Y dice aquí que parte del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos de ¿qué? De los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra es tan penetrante y tan cortante que te hace entender lo que no habías entendido, te hace sentir lo que no habías sentido y te hace vivir lo que no habías vivido. ¿O no somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma? Lo dice claramente. Por lo tanto, cuando usted adora, y por eso era mi hincapié, y yo brincaba, haciéndole entender eso, para que ustedes vean el gozo que yo tenía, y ustedes cojan ese gozo también. Porque que lo da el Señor, no lo doy yo. Y lo da por gratis. Esto estaba lleno de ángeles. Esto estaba lleno de ángeles, hermano. Y yo estaba tan gozoso que yo no encontraba ni cómo decírselo. Y se lo digo, ese pastor está loco. No. Usted lo siente. Si no los ve, lo siente. Y si los ve y lo siente, mejor todavía. Alaba al Rey. Esto es importante que lo entendamos. El versículo 13 lo dice bien claramente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, que no existe nada que en su presencia pueda surgir. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que para Él no hay nada desconocido que pueda estar en tu vida que no se ha dado a conocer a tu vida consciente a través del Espíritu de Dios. O sea que tus preocupaciones, tus ansiedades, tus angustias, tus dolencias, tus enfermedades, tus depresiones,
todo lo que ocurre en tu vida, Él lo conoce. Y Él quiere que tú tomes control de esto entregándoselo a Él. Cuando Él desciende, como acaba de ocurrir en esta última adoración, con ese poder, es para libertar al pueblo. Pero Dios no hace las cosas a lo loco. Cuando tú se las presentas, consciente de tu problema, en obediencia a su palabra y en fe a Él, entonces Él se manifiesta a tu favor. ¿Estamos aquí, pueblo? Fíjese que esto es importante, porque esto nos lleva automáticamente a la magnitud del conocimiento del reino de Dios, donde los ojos espirituales, y esto es importante, se abren tan fácil como los ojos físicos cuando Dios así lo dispone. Hello. Que así que te está diciendo que cuando tú entras a esta nomenclatura espiritual del conocimiento de la verdad y clamas a Él en espíritu y en verdad y cumple lo que dice Hebreos 4, 2 y 13, empiezas a abrir tus ojos físicos a nivel espiritual. Y así como en lo físico tú ves, ahí va un vehículo, ahí viene mi esposa, mis hijos. Así vas a empezar a ver el mundo espiritual para conocimiento de su gloria, no del tuyo, de su gloria. No del mío, de su gloria. ¿Y qué va a pasar? Que empiezas a ver las cosas realmente como van a suceder aún antes de que ocurran y tomas dominio de toda tu vida desde el principio hasta el final. Hello, estamos aquí, pueblo. Esa es mi iglesia, dice el Señor. Ese lo quiero dar a mi iglesia, a mi pueblo, al que me adore en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores son los que yo quiero que me adoren. Fíjese que esto funciona con un mutuo acuerdo. Por eso Él quiere otra vez que volvamos a recalcar lo que es sinergia del reino de Dios. Esa sinergia hace y viene a tu vida el propósito de Dios cuando tu voluntad es una voluntad rendida a Él. Cuando nuestra voluntad está rendida a Él de verdad. Y usted ve que ya es hora de yo levantarme a las 6 de la mañana, porque me levanto todos los días a las 3, pero hoy también me levanto temprano. Ya tengo prisa por llegar a gozarme el culto. Y toma todas las acciones dinámicas y activas para estar a tiempo adorándole a Él. ¿Por qué? Porque es la primogenitura de mi vida rendida a Él. Es la primogenitura de mi tiempo rendido a Él. Es la preponderancia de todo bienestar mío, donde yo me puedo saciar de bienestar hasta la eternidad. Es con Él y de Él, porque de Él soy y para Él soy y por Él existo. La iglesia tiene que entender eso. No existimos porque sí, ni porque casualidad. Venimos a vivir esta tierra y fuimos concebidos por nuestros padres para un propósito de eternidad. La iglesia no muere. Estamos transformados a la imagen y semejanza de Él y lo veremos cara a cara. Y esos tiempos se están acercando para cumplirse. Y la iglesia tiene que estar despierta. Si la iglesia no está despierta, ¿cómo usted va a recibir lo que Dios le quiere dar? Por lo tanto, se hace necesario que comprender que existimos en la tierra para un propósito. Y este no es el término de un libro, sino de la Biblia. De hecho, ese libro tiene varios errores también. La existencia para un propósito. Está cimentada en la cruz. No se salga de la cruz. Olvídese de los títulos. La cruz del Calvario. Y escrito en la Biblia está. No podemos tergiversar la verdad. Ni tampoco negociarla, ni monetizar los conceptos. No estamos de acuerdo. Esto es de gratis para aquel que decidió agarrarlo. Porque Él lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Y no cobró un centavo, hermano. Y eso hay que entenderlo meridianamente claro para que podamos entender y comprender la referencia de que todo lo que existe en la tierra existe por su voluntad. Para responder a su propósito. Porque todo es de Él, para Él y por Él subsiste. Y así será hasta la eternidad. O sea que Él está diciendo a la iglesia, y nosotros tenemos que entender que hay un reclamo de parte de Dios para que abramos el corazón hacia Él y recibir lo que Él nos quiere dar. Y esa revelación se obtiene a través de voluntades rendidas y oración e intimidad con Él. Son tres aspectos fundamentales que funcionan en la sinergia del reino de Dios a nuestro favor. Y eso se llega a través de la oración de intimidad y voluntades rendidas a Él.
Entonces, y únicamente entonces, vamos a entender cómo establece su reino en nuestra vida, sobre la faz de la tierra, en nuestra familia, en toda nuestra descendencia. Y es importante que lo entendamos porque vinimos a vivir a la tierra con un propósito de Dios. No es propósito que a veces nos creemos nosotros, intelectuales, carnalidades, no. Él nos dará todo bienestar, pero nosotros tenemos que saber el propósito para lo cual hemos sido llamados a vivir aquí. Y entonces, cuando entendamos ese propósito, nuestra vida se torna en paz, gozo, felicidad, eterna bendición hasta la eternidad. Fíjense que dije eterna bendición, porque comienza aquí los destinos finales que vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Comienza aquí en la tierra. Lo que tú decidas aquí en la tierra va a sellar tu bendición en la eternidad. Lo que tú no decidas aquí en la tierra no sellará tu posición en la eternidad y sabe Dios dónde lo vas a determinar. Y no quiero hablar de eso porque nadie quiere nada malo para su vida. Todo el mundo quiere bienestar, paz, gozo y salvación. Y es lo que queremos hacer. Así que cuando entendemos la profundidad del propósito de Dios, entonces se van a establecer las pautas y decretos y destinos para todo aquel que le ha creído en espíritu en verdad a Él y le sirve. ¿Y por qué digo que le ha creído? Porque si usted le cree a Dios, usted le va a servir en espíritu y en verdad. De otra manera no puede ser. Dios es cierto y verdadero y no tiene pauta de variación alguna ni sombra. Por lo tanto, si le amamos y le creemos, entonces estamos reconociendo que nuestra bendición está con Él. Porque de Él somos, para Él somos y por Él vivimos y viviremos hasta la eternidad. No hay otra forma que usted pueda convencer a Dios de llegar a Él, sino es obedeciéndole la verdad de Él. Así que cuando meditamos en la palabra, sobre ella, oramos, adoramos, escuche esto bien, las ventanas de los cielos se abren para que podamos ver las bendiciones nuestras, los eventos del porvenir y dónde estamos nosotros ubicados dentro del reino de Dios. 3 cosas le acabo de decir. Pero eso hace necesario que abramos nuestros ojos de bendición en rendimiento de voluntad hacia Él. Y Dios abrirá los ojos de usted y los puede abrir espiritualmente para que usted pueda ver el mundo espiritual y cosas de que van a acontecer antes de que acontezcan. Él le abre la ventana de los cielos. Oiga esto bien, pongan atención a lo que le estoy hablando, hermano. No se entretenga con otras cosas. Y cuando abre la ventana de los cielos, es un espacio de tiempo que Él te muestra los eventos futuros de devenir para que tú sepas dónde tú estás parado, quién tú eres en el reino de Dios y qué Dios quiere hacer para tu vida y para tu descendencia. Eso no es para Chicho el Cojo y la Puñales que está en la calle. Eso es para la iglesia de Dios que se adora en espíritu y en verdad. Se lo tengo que decir así porque hay que hablarle de callejera así, para que ustedes se den cuenta. Y es importante que usted despierte hacia eso. La iglesia vive con un propósito de eternidad, un propósito de bendición, que todo lo que hagamos sea prosperado, así como prospera nuestra alma, prospera nuestra salud y todo el haber como el querer hacer la buena voluntad perfecta y agradable que tiene para nuestra vida. Lo dice la palabra, hermano. ¿Y por qué no agarramos esto? Hay que cogerlo, porque eso es para todo aquel que le cree y le adora en espíritu y en verdad, y esa es la iglesia de Dios. ¿Qué va a pasar aquí? Mire, bien sencillo. Va a abrir los ojos para que vean las cosas invisibles, haya un entendimiento para lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y cuando usted ve lo que va a ocurrir y Él le muestra lo que ocurre en últimos tiempos, usted se va a dar cuenta cuánto tiempo usted pierde en las cosas de este mundo en lugar de buscar aquellas que son permanentes y no las perecederas que hay en esta tierra. Usted se da cuenta de llegar temprano a la iglesia, de adorarle en espíritu y en verdad, y que Él le hable a su vida. ¿Cuán importante es eso en nuestra vida? Por eso yo quiero que usted aprecie lo que es una adoración y aprenda a adorarle en espíritu y en verdad, porque no es un cántico que se oye bonito y bueno ritmo y toca muy bien, tremendo, excelente, y eso es agradable, pero es que eso no es. Es lo que significa eso para tu vida. Esa es la adoración de verdad. Ahí es donde se abre la ventana de los cielos para tu vida, cae la unción y la revelación para tu bendición. Y no es en un ritmito. La unción para tu bendición es la revelación de los eventos del porvenir que te cimenten la roca firme del fundamento de la verdad de la palabra de Dios para el resto de tus días.
para tu descendencia, para tu finanza, para tu salud, para todo, hermano. Porque a Él le interesa todo. Yo siempre le digo, como una vez me dijo a mí, ¿tú sabes cuántos cabellos se te cayeron hoy? ¿Sabes cuántos se caerán mañana? ¿Verdad que no sabes? En otras palabras me dijo, despierta, no te creas saber algo. Por eso es que yo le digo a ustedes, por cuanto sé que no sé nada. Y que somos tierra, que por misericordia servimos para algo. Esa es la posición correcta para nosotros. De otra manera, oye, los ojos espirituales no se van a abrir. Porque usted puede leer la palabra 500 veces y hasta que Él no se la revele, entendiendo lo que es Hebreos 4, 12 al 13. Y si lo entiendo, lo tengo que practicar conmigo. Y si lo entiendo, lo voy a creer. Y si lo entiendo, lo voy a procesar. Y si lo proceso, ahí estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Estamos aquí? Porque hay la sinergia que Él nos quiere dar a nuestra vida. Por lo tanto, es importante que entremos en la predicación. Esta es la introducción. Y fíjense que voy a hablarle de algo que usted conoce de memoria. Hasta Anisa se lo ha repetido tantas veces que debe saber de memoria eso. Hebreos 11, del 1 al 3. Es importante que eso que le estoy explicando de sinergia, que es un sinergismo, tome efecto en tu vida. Cuando usted lee esta palabra, que yo sé que de memoria ustedes la saben, que es la definición de fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la King James dice que es la sustancia, porque se refiere a los hechos contextuales que están a nivel espiritual. La adhesión molecular hace posible que la materia espiritual se convierta en una materia física para que nosotros la podamos ver. Pero Dios te está hablando de algo más importante y más grande que eso. Te está diciendo que te va a abrir los ojos espirituales para que veas antes que se materialice lo que yo voy a hacer. Usted está aquí. Amén. Agárrelo porque eso es para el pueblo de Dios. Y si yo voy a señalar, le dice el Espíritu, me está administrando Él a mí, que le voy a dar esa bendición, usted tiene que anhelarlo. Pero yo necesito ver que tu corazón esté acorde conmigo, dice el Señor. Si está acorde conmigo, yo te voy a mostrar. Mira lo que Él está diciendo. No, eso no está ahí, hermano. Yo escribo lo que Él me dice, pero Él le añadió acá, va a decir eso para actualizar la información que le quiere dar. Así que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él te está diciendo claramente que yo te voy a anticipar los eventos del porvenir para que veas lo que voy a hacer y antes de que ocurran las cosas, tú estés prevenido. ¿Sabes que esa es la base por lo cual esta iglesia se llama la voz del Espíritu Santo? A todos nos habla preventivamente. Y Él dice los eventos del porvenir antes que vengan. Ya nos dio las direcciones de las cosas que van a venir. Al momento dado hablaremos de eso. Pero fíjese que Él te está ayudando en todo momento porque Él quiere que su pueblo sea bendecido y cubierto por Él. Cuando nosotros entramos a ese principio como un estilo de vida, nuestros ojos se van a abrir al entendimiento porque hemos decidido rendir la voluntad a Él. Porque hemos decidido vivir para Él. Porque hemos decidido y entendido que somos de Él. Y por Él existimos. Tú y yo no nos creamos, Él nos creó. Él determinó que una mujer y un hombre tuvieran intimidad y tú y yo naciéramos. Independientemente de los apellidos y las personas y la gente. Él lo determinó. ¿Para qué? Para que viniéramos a esta tierra en la esfera terrenal y le conociéramos a Él. Tienes que entender eso. No nací por casualidad, porque esto es una locura. No, la locura fue del hombre, pero el propósito es de Dios. Hello. Independiente de que tu padre y tu madre se casaran o no se casaran, o fue un evento de una noche, eso no tiene nada que ver. Viniste a la existencia real para conocer el verdadero amor que echa fuera todo temor. Alaba al Rey si puede. ¿Entiendes? Tienes que entender esto. Porque es que de esto es la base del principio, para que la sinergia se cimente en ti, se desarrolle el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Mira el 2 como sigue diciendo. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos pueden ser Abraham, Elías, Isaac. No vamos a hablar de eso. Pero en la esencia del contenido, que es la sustancia de aquellas cosas que no se ven, ya existieron antes de que los antiguos vinieran a vivir sobre la faz de la tierra.
Tú sabes que tú y yo estábamos inscritos antes de que surgiera el mundo y que nuestro nombre estaba inscrito en el corazón de Cristo y cimentado en la palma derecha de su mano. Qué locura, no voy a buscar los versículos, pero créalo, estoy hablando Biblia. No le voy a decir una cosa por otra. ¿Qué significa eso? Que si nosotros entendemos el propósito que tiene Dios para nuestra vida, entonces lo buscaremos en espíritu y en verdad a la máxima saciedad posible. ¿Qué cosa más magistral y buena tiene el Señor que te dice las cosas que han de venir, cómo prevenirlas, qué hacerlas para que el mal no te toque ni te perjudique? Y más allá, cómo bendecir tu vida. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Habrá algo que pueda hacer alguien en esta tierra que Dios no lo conozca? No existe. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y Él quiere mostrarte su gloria. Por eso los antiguos alcanzaron buen testimonio. Cójase un ejemplo nada más. Y rápidamente, porque quiero avanzar. Abraham. Lo sacó de Paraán. ¿Qué hacían los padres de Abraham? Dioses de madera. Y de ahí lo sacó Dios. Y él se crió en eso, hacia un camino de la verdad. Y le mostró la verdad. ¿Cómo me llamó él a mí? Hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Y todos los eventos testimoniales que tendríamos que abrir en una biblioteca para escribirlo. Es lo mismo con su vida. Y nosotros tenemos que tener ese propósito de vida para conocerle a Él. Porque así como yo tengo ese testimonio, usted tiene el otro, todos tenemos testimonio. Ahora, valoramos lo que Él hizo por nuestra vida. Ahí es que está el detalle. Porque yo decía que le conocía, dijo, vas a tener que morir, papá, para yo te darte el cielo y regresarte. Porque como que tú eres medio cabezón. Alaba. Y lo hizo y aquí estoy. Por eso le hablo como le hablo, hermano. Y todo lo que le cuento está en la palabra. Y regresé con el propósito de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios, de que Él viene a buscar su pueblo y nos vamos vivos para el cielo. Así que mire el versículo 3 para darle seguimiento a lo que Él quiere hablar aquí. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjame ver, sí, ahí está. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que Él te está diciendo, yo voy a establecer mi reino en tu vida para mostrarte de lo que todavía no he hecho, voy a hacer para que tú lo sepas de anticipado. Dice la parte científica que la mejor medicina es la preventiva, porque es la que va a evitar que te enfermes. En este sentido, la preventiva es a nivel espiritual, pero también se materializa físico para que ambos beneficios sean para tu vida. ¿Estamos aquí, pueblo? El buen entendido con pocas palabras entiende. Abre los oídos, abre tus ojos, que tu entendimiento plasme el concepto de que nos quiere traer aquí hoy. Y fíjate cómo Él nos lleva Juan 1, del 1 al 5. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate cómo, porque es importante. En el principio era el verbo. Bueno, vamos a leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Parece ahí. O sea que cuando no existía nada, verbo significa acción. Sino que aquí está la profesora que se lo puede explicar. Acción es verbo. Acción es un movimiento y el movimiento requiere energía y se produce para creación. O sea, tú haces un movimiento para soltar una tuerca, tú haces un movimiento para hacer una sutura, tú haces un movimiento para hacer un examen físico o lo que sea, pero acción. Entonces, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Y el Espíritu Santo es el brazo derecho de Dios para la ejecución de todo lo que tiene que hacer. Pero yo quiero que usted empiece a ver esto de lo más elemental hasta lo más profundo. En el principio era el verbo. O sea que antes de la existencia ya yo había puesto la acción dinámica de lo que iba a hacer que todavía no existía. ¿Estamos aquí en español? O sea, cuando entendemos esto, entonces esa acción dinámica y activa del verbo dependía de un creador.
Pero el Creador resulta que envió la tercera persona de la Trinidad. No es que sea menos importante, todos son importantes, son lo mismo. El Verbo era Dios. O sea, que todo acontece en la ejecución de autoridad del Dios Padre Celestial. ¿Por qué les traigo esto? Porque Él determina abrir la ventana de los cielos para mostrar su gloria a ti, a mí y a todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. ¿Estamos aquí? Pueblo, vamos. Yo sé que ustedes están entendiendo esta palabra hoy. Sigue el número 2, versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea, que Él está en el cielo y se va a desprender para materializar el principio donde en la tierra, donde vivimos nosotros. Era el principio con Dios. Y sigue diciendo el número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que antes de la existencia real de que tú y yo viéramos lo que va a ocurrir, ya Él lo hizo en el cielo. O sea, Él es perfecto. Tiene una creación perfecta para que tú y yo entendamos que la perfección que proviene de Él es para bendición de nosotros. Pero ¿qué pasa si tú no conoces lo que yo voy a hacer? Dice el Señor. Te quedas ciego, absorto por falta de búsqueda insaciable de mi presencia. Tengo que hablarle hacia mi pueblo para que me entienda, dice el Señor. O sea, que tenemos que ser responsables ante el mandato de Dios para nuestra vida, buscándole en espíritu y en verdad a Él. Si le buscamos, entonces tenemos la revelación de lo que Él nos quiere dar. ¿Por qué? Porque el Verbo trae la revelación de Dios a nuestra vida y lo que Dios quiere hacer con voluntades rendidas en nuestra vida. Y así es donde el reino de Dios se va a establecer en nuestra vida y también con Él la justicia a nuestro favor. La justicia a nuestro favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Piense en esto, eso que está hablando el Señor, piense usted, yo estoy incluido en eso, usted está incluido en eso. Usted está incluido en ese plan. Eso es para nosotros. Cuando tú y yo no existíamos, ya Él nos tenía escrito, ahorita se lo expliqué, en la mano derecha de su mano. Pero ¿sabes qué? Antes de estar en la mano derecha, que indica ejecución, autoridad y poder, estaba en el corazón de Él. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque nacemos del corazón del Padre. Por eso tenemos que buscarle en espíritu y en verdad con nuestro corazón de verdad. A Él nadie lo puede engañar. Por eso Él requiere pureza, integridad, transparencia, honestidad. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es Él, mi hermano, no fallamos. Le adoramos y no desmayamos. Oramos y no nos cansamos. ¿Por qué? Porque su presencia es la sustancia que nos sostiene a todos y cada uno de nosotros. Si entendemos esto, no tenemos ambaje ni rodeo en buscarle en espíritu y en verdad. Fíjese que, además, ponte el versículo 2. Vamos al versículo, perdóname que le dé un poquito para atrás, porque este era en el principio con Dios. ¿Por qué es importante que miremos esto? Porque antes de toda ejecución hay un comando que hace existencialmente la esencia del contenido del verbo para que se ejecute. O sea, en otras palabras, vamos a darle para atrás. Si en el principio era con Dios y no estaba con Dios, las cosas no surgen. Pero como estaba con Dios, las cosas surgen. Igualmente nosotros, si no estamos con Dios, las cosas no surgen. Van a nuestro contra, van en contra de nosotros, no a nuestro favor. Si estamos con Él, van a nuestro favor. Amén. Ok, ahora vamos al 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que en Dios está la vida, autoridad y poder y excelencia. ¿Por qué usted sabe eso? Porque todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que está hecho tiene existencia real y de lo que Él ha hecho, entonces las cosas no resultan bien.
pero como por Él fueron hechas, la existencia de lo que es materialmente real se convierte en nuestra bendición. Usted está aquí, pueblo, porque todo lo creado es para favorecer a mi pueblo. Entonces, si nosotros entendemos este principio, esto nos da un consuelo, esperanza, paz, gozo, autoridad y poder para vivir en tranquilidad, sabiendo que Él convertirá aquello que el enemigo lo quiere convertir en maldición, en bendición. Por eso oramos de madrugada, porque la mentira salga a la luz pública y en vergüenza queden. Por eso oramos porque hay un espíritu de confusión en ellos para que no tengan autoridad contra la iglesia. Aunque usted no lo crea, usted y yo somos perseguidos ya. Vivimos en un gobierno democrático, pero nos están siguiendo de cerca. Y sé que me están escuchando. Pero qué bueno, porque ustedes son gente también por lo cual Dios murió y necesitan conocer el Evangelio. Y sean salvos. Por lo tanto, la verdad no se puede callar. Y hay que continuamente establecerla. El versículo 4 es muy interesante. Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjese que esto es importante porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, que cuando yo abro las ventanas de los cielos, que le expliqué el mecanismo ahorita, para que mis hijos vean, les doy la luz mía para que miren las cosas que el mundo no ve, pero las que yo les muestro para ver. Y eso es una bendición suprema que te pone en autoridad sobre la esfera terrenal. Primero, porque sabrás esperar lo que Dios dice que hay que esperar. Sabrás tomar dominio de lo que Dios dice que hay dominio, que tienes que tomar dominio. Y la ABC, que ahorita se lo voy a estar explicando, para que vivas una vida en paz, gozo, autoridad, poder y supremacía. En todo momento. No a veces, en todo momento. Estamos aquí, pueblos. Todo momento es siempre. No es a veces, no es siempre, es siempre. Y el 5, porque quiero explicarle lo del 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Fíjese qué importante es eso. Mire esto, usted llega a su casa de noche, son las 1 de la mañana, las 12 o 11 de la noche, después de las 7 ya. Después de las 6 está oscuro ya, estamos en Navidad. ¿Qué usted hace? Prende una luz. Ahora piensen en esto. ¿Por qué cuando se iluminan esos neutrones y protones alrededor de un filamento, se ilumina ese destello soltando electrones que nos dan luz? Un poquito del mecanismo de la bombilla, porque usted puede entender eso. ¿Verdad? Porque eso es fácil de entender, lo de Newton. Si no, Lisa después de explicar. Yo creo que ella fue maestra de ciencia también. Pero bueno, no importa. Pero de todas maneras, mire esto desde el punto de vista físico para que pueda ahora transpolar la idea a lo espiritual. ¿Cuántos saben aquí que Cristo es la luz del mundo? Más grande que la luminaria del sol. Pues esa luz eterna que sobrepasa todo entendimiento humano, desciende sobre usted para cuando Él abre la ventana de los cielos y lo plasma en la esfera terrenal, usted lo pueda ver. ¿Por qué? Porque no hay forma que el enemigo pueda detener lo que Dios tiene para su vida. No hay forma que el enemigo pueda cegarlo para que usted no tenga entendimiento. No hay forma que el enemigo pueda opacar la luz de la verdad. ¿Por qué? Mire esto. Cuando usted hace un estudio bioenergético de lo que es el ambiente oscuro, usted ve que las moléculas están así plegadas unas a otras. Pero cuando viene la luz se dispersan porque la carga energética es tan fuerte que hace... Se fue. ¿Dónde están? La oscuridad se fue. Exactamente ocurre cuando usted prende la bombilla. Exactamente ocurre cuando usted pone el evangelio al frente y busca espíritu y en verdad Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Es lo mismo. Y la iglesia tiene el sello de autoridad para que resplandezca la luz del evangelio en su vida. Pero nosotros tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Con la seguridad de que le creemos a Él y que lo vamos a ver. No, se merece un aplauso al Señor. Y usted cuando recibe esa autoridad y poder, olvídese del resto que usted va a vencer todo obstáculo.
Cuando estamos en esto que nos está explicando que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, quiere decir que ninguna obra de maldad, absolutamente ninguna, prevalecerá sobre su vida. Y hay el ABC que quiero explicarles rápidamente. El Señor me dice que busques Mateo 6:6. No te lo di, pero es que me lo dio ahora. Dice que cuando tú ores, entres. Bueno, vamos a ver. Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra a tu cuarto, ¿verdad? Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero vamos a buscarlo aquí. Ya está. Gracias, Gabriela, es rápida. Esa nena es un éxito. Ámenla mucho. Dice más. Tú, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará como, ¿qué dice ahí? En público. ¿Qué es público, iglesia? La esfera terrenal. Él va a abrir lo que está en los cielos para que tú lo veas en la esfera terrenal. ¿Usted sabe lo importante que es esto, hermano? Te estoy diciendo que te va a dar la autoridad, supremacía, para que vivas en poder, gozo, paz y prosperidad. En todos los aspectos, hermano. Y que esto se refiere a 3 partes que usted tiene que tener lugar en la prevalencia y preeminencia de Dios en nuestra vida. Número 1, Gabriela, yo creo que tú lo llegaste a cobrar, a copiar. Apoderarse. El ABC, prevalecer estas 3 partes de dominio, y escríbalo, cópialo, tírale una fotografía al celular, lo que usted quiera hacer, pero escríbalo, por favor, para que no se le olvide esto. 3 partes de dominio que viene a causa de lo que está explicando versículo 5 del primer capítulo de Juan. Apoderarse. Apoderarse es tomar dominio. Por lo tanto, ¿tomar dominio de qué? De aquello que te quiere controlar, de aquello que te quiere robar tu bendición, de aquello que te quiere obstruir para hacerte entender. No tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Le preguntaste a Dios antes de hacerlo? Cuando tú tienes dominio a nivel espiritual, tú lo consultas todo con Dios y Dios te da la respuesta correcta. ¿Y sabes qué? Jamás nunca te vas a equivocar. ¿Sabes qué? Siempre vas a tener éxito. ¿Sabes qué? Siempre vas a tener paz. ¿Sabes qué? Siempre vas a unificar. Hello. Eso es apoderarse, es tomar dominio. Y decirle y darle a entender que las tinieblas no tienen control sobre tu vida. Tú tienes control sobre las tinieblas. Amén. Y esto es algo crucial y fundamental para el tiempo que nos toca vivir y para prepararnos para el 2025 que ha de venir. Están despiertos, 26. Eso quería que alguien me dijera, 26. Estamos aquí, eso es 26. Muy bien. La parte B también es importante. Prevalecer con la mente. ¿Dónde el enemigo te va a atacar todo el tiempo? ¿A tu mente? ¿Es a ti? A tu mente. Siempre te va a llenar la mente de miedo. Siempre va a utilizar diferentes comunicaciones para meterte miedo. Pero si tú estás claro y estás apoderado en dominio, autoridad y poder de Cristo en tu vida, y eso prevalece en tu mente, que es la batalla que todos tenemos día a día, moralmente nos vamos a mantener correctos y por lo tanto las tinieblas no van a poder vencerte. Cuando tú tomas dominio de tu mente y oras en espíritu y en verdad, en lo secreto, como dice Mateo 6:6, tremenda palabra, gracias Señor. Ahí en lo secreto Él te muestra cómo derrotar las tinieblas. Ahí en lo secreto Él te muestra cómo el enemigo te quiere engañar. Ahí en lo secreto te muestra cómo vas a responder mañana ante el tribunal que tienes que responder. Ahí en lo secreto Él te da la respuesta de todo tu bienestar. Ahí en la respuesta secreta con Él, en tu aposento orando, Él te va a decir
la solución a todo lo que te vas a enfrentar. Pero tiene que ser en la intimidad con Él, voluntad rendida a Él, porque Él conoce todo. Y la tercera parte dice, apagar o extinguir toda fuerza de tiniebla. Cuando tú te apoderas y dominas en el Espíritu de Dios, cuando tú prevaleces en tu mente el Espíritu Santo en obediencia, no hay forma de que las fuerzas de las tinieblas puedan apagar tu vida, causar ansiedades, miedo, angustias, disturbios, nada, porque está destruido antes de que Él comience. Pueblo, estamos aquí. Amén. O sea, Él te está diciendo que antes que venga el ataque del enemigo, yo te lo voy a mostrar para que lo derrotes. Que antes que te venga a atacar, ya te lo mostré para que te rías a carcajadas y celebres mi autoridad y poder que pongo sobre tu vida. Eso es lo que está diciendo. Dáselo al Señor. ¿Y qué va a pasar? Que las tinieblas se van a dar cuenta que el poder que ha puesto en ti Dios es tan grande que cuando tú te acercas para orar por liberación a alguien, el diablo sabe lo que tú tienes, el poder de la sangre de Cristo, y la persona que va a ser libertada siente el impacto del poder de Cristo a través de tu vida. Oye, esto es real. Usted se ha convertido al Señor, usted tiene que saber cuando su pastor oró por usted cómo el enemigo corría. ¿Y acaso era yo? No es Él que está en mí. No es la pastora que puso la mano sobre su corazón. Es Él. Igualmente lo hace para cada uno de nosotros. Y usted tiene que sentir el impacto, cómo corren las tinieblas, se desplazan. Si usted ni siquiera abrir la boca. ¿Ah? Hello. Hemos vivido eso. ¿Y por qué la iglesia no toma esa autoridad? El ABC que está ahí, hay que cumplirlo en nuestra vida. Porque la iglesia no se da cuenta de la autoridad y la supremacía que Dios le ha dado. Cuando la iglesia vive claro en esta verdad, la autoridad se manifiesta a cabalidad. Sí. Usted no se imagina cuántas guerras nosotros tenemos que enfrentar porque Él no quiere que Nietzsche dé las clases. Sí, ¿no te gusta? Ahora es que vamos a orar, papá. Yo tengo que decírselo a la profesora, hay que orar por ella. Y todos tenemos que hacerlo, como yo pido que ustedes oren por nosotros. Es la misma manera, porque somos un cuerpo. Pero viene y que a quererme decir que ella no puede dar la clase. ¿Cómo quién tú crees que tú eres? Lo boté, como basura que se bota el zafacón. Y se le aprieta bien el nudo para que no vuelva a salir. Sí. ¿Por qué? Porque ella sabe, el enemigo sabe que el conocimiento que le está dando en la clase hace que las tinieblas corran y se cumpla el ABC que está puesto aquí. Y claro, le van a tirar, pero no la van a tocar, no la pueden tocar. ¿Usted está entendiendo? Y así es usted en su vida también. Es lo mismo, hermano, para todos. Pero tenemos que estar unidos como el cuerpo de Cristo que somos. ¿Por qué? Porque sabemos que en esencia las tinieblas son antagónicas a la luz. Y ya expliqué cómo es el arreglo molecular. La luz destruye las tinieblas en todo momento. Así que el grosso del cristiano y la seguridad es la luz que está en nosotros que desplaza todas las tinieblas. Por lo tanto sabemos que la revelación anticipada es el resultado de haberle creído al Señor en espíritu y en verdad. Cuando nosotros llevamos esto a cabo, entonces no hay forma de que el enemigo pueda tratar de derrotar tu vida. No hay forma que el enemigo pueda ser efectivo. No hay forma de que tú cometas disparates sin preguntarle al Señor lo que vas a hacer, porque antes de que lo hagas, tú le vas a preguntar a Dios. Y no vas a caer en la equivocación. Y esto nos va a llevar claramente a Filipenses 3, versículo 10 al 14, que nos dice claramente el poder de la resurrección, lo que es la luz indestructible. Quiero que usted vea esto. Decía, a fin de conocerle, ponlo un poquito más grande para que ellos lo puedan ver, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él
en su muerte. ¡Wow! El poder de la resurrección nos da a nosotros la luz indestructible que Dios nos da, que destruye las tinieblas y huyen. Y fíjese por qué viene esto. Esto viene por el sufrimiento y la adversidad que pasó Jesús en la cruz del Calvario. O sea, que Dios vio un sacrificio perfecto en Jesús y esa perfección la transpola a nosotros a través de la fe en lo que hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando Él mira nuestro corazón, Él nos ve a nosotros como que pagamos el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Se transfiere en fe hacia nosotros y somos justificados aún siendo imperfectos. Y esa justificación hace a nosotros que vivamos en la santificación, o sea, apartados de Dios para sacar el tiempo a solas con Dios en todo momento. Y esa justificación que nos lleva a la separación con Dios va a hacer que nuestro cuerpo se glorifique. Pero en esos tres estadios presentes en uno solo, porque Dios es eterno presente, está la bendición de que hay una luz de Cristo en nosotros puesta para cumplir el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Qué le quiero decir? Que esto hace que la luz se mantenga presente, continua en nosotros. ¿Usted está aquí? ¿Sabe de qué va a depender? De que usted le busque en espíritu y en verdad. ¿Sabe de qué va a depender? De que usted lo crea. Y esto se deberá romper ese techo allá arriba diciéndole que es verdad. Y amén. Si nosotros entendemos esto, hermano, no importa la equivocación que tú cometas, te arrepientes y Dios te restaura. Porque imperfectos somos y Él lo sabe. Pero es importante que lo entendamos, porque esa luz tiene que estar presente en nuestra vida en todo momento. En todo momento. Y a las cosas de Dios se le dice sí, amén y primero que todo. Punto y se acabó. Es tan difícil entender eso, hermano. No es difícil. Es porque no tomamos en consideración lo que Él hizo por nosotros. Si valoramos lo que Él hizo, hermano, jamás nunca le diremos no. No hay forma. No existe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese lo grande que es esto. O sea, que si nosotros morimos al egoísmo, morimos al intelecto, morimos a lo que la carne pide, seguir durmiendo, tú sabes. Es que, ay, déjame ver por internet lo que me escribieron. Ay, la Comay o el programa que a usted le gustaba. Si quiere activar esa basura, usted tiene que desechar esa basura. Y buscarle al que le puede dar bendición a su vida, en espíritu y en verdad. Cuando usted entra en esa dimensión, usted no pierde mucho tiempo en Facebook buscando cosas. Usted va a lo que Dios quiere para su vida. Se llama Biblia. Ay, mira, la clase del martes estuvo buena, vamos a repasarla. Ay, la predicación del domingo me gustó, vamos a repasarla. Porque voy a perder tiempo buscando en internet que así que el profeta, que esto y lo otro. Mire, hermano, no pierda tiempo. La mejor profecía está escrita en la Biblia y se la revela a usted. Dios se la revela a usted, como me la revela a mí. Pues vamos a aprovecharla. No es que usted, si surge la oportunidad y la escucha, está bien, pero déle importancia a lo que Dios le muestra a usted. Por favor, no se distraiga con otras cosas. No se guíe por voces que dicen saber y a veces no son de Dios ni siquiera. Se parecen a las de Dios, pero no es. Tenemos que despertar, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor es hijo mío, sino aquel que hace la voluntad mía. Lo dice la palabra. Así que hay que despertar la iglesia. A veces la iglesia está dormida escuchando cosas que no tienes que escuchar. Acuérdese que es importante. La luz de Cristo hace añicos las tinieblas. Esa es la luz que te tiene. Déselo. Si la luz de Cristo hace añicos las tinieblas y tú tienes la luz, tú tienes la luz, tú tienes la autoridad, tú sabes los eventos del porvenir, tú tienes al Creador contigo, ¿miedo a qué tú vas a vivir? A nada. ¿Usted me está entendiendo? Adórale en espíritu y en verdad. Entra en el aposento secreto y órale. Y verás la revelación que Él te va a dar. Y vas a ver la seguridad de que Él no se va a equivocar.
Y el gozo es permanente. El gozo del Señor es permanente en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Él. Y de Él somos y para Él somos hasta la eternidad. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar de lo que no tengo, dejo de tener? ¿Por qué lo que tengo que hacer, lo dejo de hacer? Vamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y olvídese del resto, que Dios hará lo que tenga que hacer. Y Dios cumplirá su propósito en nuestra vida, que es lo que tenemos que ver. Fíjese que el versículo 11, vamos al versículo 11, nos habla de perseverancia ante la resurrección. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjese, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Párate ahí. Usted está seguro, usted se siente seguro, y esta es una pregunta de fe, de que si usted muere antes del arrebatamiento del zarpazo, que va a venir pronto por ahí, usted va a resucitar entre los muertos. Los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estemos vivos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, 15, pero segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 41 en adelante. No lo vamos a leer. Lo dice claramente. ¿Usted está seguro de que usted, si muere mañana o pasado, saliendo de aquí, usted va a resucitar? Poquitos amenes. Usted tiene que estar seguro. ¿Por qué? ¿En quién usted ha creído? ¿O acaso la palabra de Dios no se ha cumplido a cabalidad hasta la fecha actual? Entonces ahí te dice, yo estoy preparado o yo no tengo fe o algo pasa conmigo. Usted tiene que saber, si usted no está seguro, que hay algo aquí adentro que no se lo está permitiendo. Usted tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si usted no está seguro de lo que yo le acabo de preguntar, usted necesita preguntarle a Dios por qué hay dentro de mí que no está acorde contigo. Usted tiene que preguntarle, hermano, esto no es juego. Aquí no venimos a pasarle la mano al pecado, ni que se vea más bonito. No. Aquí hablamos la verdad de la palabra de Dios. Porque a esto me trajo Dios a la tierra a mí a vivir. Si yo no estuviera aquí. O sea, ¿qué le quiero decir? Tenemos que estar preparados si le hemos creído y creído a cabalidad de que esta palabra se va a cumplir sobre mi vida, sin ninguna duda. Y que yo estoy preparado porque le he creído y vivo para Él y de Él soy y será hasta la eternidad. Si estoy preparado, digo amén. Y si no lo estoy, ajá, y samaca. Dice la palabra, estoy creando convicción de mi verdad. Esa es la palabra que el Señor trajo a través del siervo. Es algo que tenemos que nosotros ver con cuidado y con temor y temblor en todo momento. Fíjate que el versículo 12, vamos a ver 12 para que vea. Dice, este es Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro ser aquello para lo cual fui también ha sido llamado por Cristo Jesús. O sea, que la vida de Pablo, a pesar de todos los éxitos que había tenido y las situaciones, él seguía en la persecución de sí mismo para cumplir el propósito de Dios, porque sabía que había sido llamado por Dios. Acuérdense que él fue en Damasco, se cayó del caballo, Dios le llamó, no vamos a hablar de historia, usted la conoce. Y en el libro de los Hechos está, se lo tiene que repasar por ahí. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que cuando usted entiende esta realidad, usted sabe que si Dios lo llamó para bendecirle. Dios lo llamó para que sea salvo. Los llamó para que conozca la verdad. Los llamó para ser una persona de bendición sobre la faz de la tierra y dar a conocer el evangelio. Y Dios le promete mucho más de las cosas que usted tiene aquí en la tierra, las vivirá en la eternidad. Por eso es importante que usted entre en esa relación de intimidad con Dios para que vea toda la bendición que Dios tiene para su vida. Pero si usted no saca tiempo para comunicarse al dador de la bendición, usted no va a saber para qué vino a la vida a vivir. Usted va a creer que vino para estudiar medicina, hacer unas especialidades, ayudar a la gente. No, mijito, te equivocaste. Como no me entendiste, ¡pum! Vamos para el cielo. Te voy a regresar ya mismo. Estoy hablando de mí. ¿Entendió? Y cada uno en su profesión, lo mismo es. Así que hay que entender la profundidad de esto.
para que usted vea que su vida tiene sentido, tiene autoridad, poder y supremacía, y entra en el gozo del Señor continuo, no importándole las circunstancias que ocurran en la tierra, porque usted tiene el plan perfecto de Dios mostrado para que usted viva en paz, autoridad y poder, y no permita que nadie le pueda dañar ese plan. Pero esto se consigue con intimidad con Dios, con un devocional diario y conversando con Él. No se consigue así porque sí, dime y ora por mí, ya está. No, no, no. Tienes que meterte con Dios. Se requiere que sea de esa manera. ¿Por qué? Porque el plan que tiene contigo no es el mismo que tengo con Él, ni con Él no es contigo, y así sucesivamente. Y cuando tú entras a esa dimensión de autoridad, tú respiras profundo y dices, gracias Señor, a ti sea la gloria. Y empieza el enemigo a tratarte de hacer la vida imposible, pero tú te ríes. ¿Sabes qué? Estás derrotado, mijo. Ya sé que venías así asado. Y antes de que lo empieces a reprender, la oscuridad se va. Porque la luz que hay en ti sobrepasa todo entendimiento. Y el enemigo no quiere que tú tengas esa luz. Pero tú tienes que cultivarla, creerla, recibirla y desatarla. Si esa autoridad es supremacía, ¿por qué no creerle a Dios? Tú no te llamaste, yo no me llamé, Él me llamó, la buscaba hasta que Él decidió revelarse a mi vida. Igual a cada uno de nosotros tiene diferentes testimonios, pero es lo mismo. Él te llamó para un propósito de eternidad. Hechos 20:24. Es importante que nosotros entendamos este ejemplo. Porque Pablo encontró su vida perdiéndola. Mira lo que dice aquí. Pero de ninguna cosa hago caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. O sea que Pablo encontró su vida perdiéndola en Cristo Jesús. Fíjense que esta meta que Pablo tenía de terminar bien el Evangelio hizo que él entendiera que a través de la tribulación, a través de las cosas que le acontecieron, naufragio, prisiones, castigo, sufrimiento de todo tipo, azotazos, 40-1 le dieron azotazo. Siguiera amando al Señor. Nosotros no vamos a tener que pasar por eso, pero usted se imagina. Y él seguía amando al Señor por encima de todo. Y a veces en la iglesia con una bobería de que está lloviendo, si no, uno no puede llegar a adorarle en espíritu y en verdad. Es que me duele esto, aquello, y no voy porque me voy a quedar tomando las pastillas que me sedan un poquito y me quedo durmiendo. Te va a estar bien recalcitrante, sí, pero es que ese soy yo. No me tomo las pastillas, me monto aquí en el altar y se me fue el dolor. ¿Por qué será? Me bajo y me puede doler un poquito, pero no importa. ¿Por qué será? Para mostrar su gloria. Y yo cumplir con lo que Él me mandó a hacer. Pablo le pasó igual. Y a usted le va a pasar igual de alguna manera u otra. Así que cuando vemos estas cosas, realmente en la valorización que le tenemos que dar, vemos que nuestra vida debe ser un culto racional de rendición a Él, en voluntades rendidas a Él, en espíritu y en verdad. Y si caminamos en esa nomenclatura, vamos a ver cómo nuestra vida cambia. Y es un llamado, porque cuando usted ve la sinergia que Dios quiere mostrar a través de esta predicación y enseñanza, yo no sé si enseñanza o predicación ya, esto es fuera de liga, Él lo hizo. Mire 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Y usted va a ver qué motivo hace perseverar a Pablo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera un loco hablando, ¿verdad? Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchos más, en naufragio, etcétera, por ahí para abajo, olvídese.
Pero usted puede observar la vida de Pablo, está narrada aquí, y usted se va a dar cuenta que el dolor físico, la tristeza, la frustración, la persecución, el temor, las ansiedades, los miedos, todos fueron vencidos por la fe. ¿Y por qué por la fe? Porque él se mantuvo mirando al invisible. ¿Por qué por la fe? Porque Dios te va a mostrar los eventos del porvenir. ¿Por qué por la fe? Porque por tu fe Él te va a abrir la ventana de los cielos para que sepas los acontecimientos. ¿Por qué por la fe? Porque te dedicaste en oración, en cuartito cerrado, orándole a Él con el celular apagado, para que nadie te interrumpa. No pasa un momento que yo vaya a orar que no suene el celular, aunque equivocado sea. Así por eso se lo digo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y yo se lo digo para que usted esté alerta y despierto. Cuando nosotros vemos esto, entonces le adoramos en espíritu y en verdad en todo momento. Él hace así, voy a hablar contigo, te voy a mostrar. Y empiezan los eventos a decirte esto, aquello, lo otro, lo que vas a hacer. Ah, no, la receta es esta. Esto es lo que vas a comprar. Esto es lo que vas a decir. Esto es lo que viene. Hello. ¿Podrá el diablo planificar lo que quiera ya? No importa. Dios lo sabe antes. Y tiene la solución Él. Ah, alaba. Ese es el Dios que te estoy hablando para tu vida. Dáselo al Señor. Él te lo quiere mostrar. Pero si no le dedicas el tiempo, ¿cómo lo vas a saber? Así que es importante lo que motivó a Pablo. Es un ejemplo a seguir. Él estaba en el propósito de Dios en todo momento. Desde que se cayó del caballo, tuvo 3 días, ciego, no comía, hasta que llama a la niña, ven acá. No, pero ese tipo siempre está contra nosotros. No, porque es necesario que lo voy a usar para que predique a los gentiles. Hello, somos nosotros. Y así llega la información a nosotros. Porque Dios nos ama, hermano. Ahora pregúntate, así como Él me amó, que hizo esto y murió en la cruz por mí, yo le amo a Él igual. Pregúntate si le amas igual. ¿Y cómo lo vas a evaluar? Tiempo que le dedicas a Dios. Y tienes buena salud. Yo le decía a alguien, no me acuerdo quién era, que le decía, miren, Puerto Rico tiene tantas facilidades que yo no tengo explicación por qué no están las iglesias llenas adorando en espíritu y en verdad. Aquí cae un aguacerito y parece que se le inundó el mundo espiritual, dije yo. Porque no pueden ir a buscar al Señor. O se van de vacaciones y se olvidan de Dios. Yo no entiendo esto cómo es. Pero pasa. ¿Cómo es posible que la iglesia esté así? Y tú me dices que amas al Señor. Tú me dices que Él ocupa el primer lugar en tu vida. Pregúntatelo. No lo voy a contestar. No me conteste nadie, como dice Nisa. Pregúnteselo, porque eso es para nosotros mismos. Ahí tú vas a saber cuánto tú valoras y amas a Cristo. Ahí tú vas a saber verdaderamente qué lugar Él ocupa en tu vida. Si son las cositas materiales y las cosas de este mundo, el internet, Facebook, lo que sea, o es Él. El que te va a dar la eternidad. En salud y bendición, autoridad y supremacía. ¿Quién es? Ahí tienes que darte cuenta, hermano, hay que despertar. Hay que despertar. Si todavía a esta altura del juego tú no conoces el plan de Dios para tu vida, necesitas meterte con Dios. ¿Estoy aquí, pueblo? Necesitas saber qué Dios quiere para tu vida. Necesitas saber quién Dios quiere para tu vida. Necesitas saber qué vas a dirigir tú en la vida a través de lo que Él quiere hacer para tu vida. Dios quiere bendecirte. Pero si tú no abres el plan de bendición a través de Él, ¿cómo tú lo vas a saber? Que el pastor ore por mí y me diga, te equivocaste. Puede que alguna vez Él me muestre, o cuando haya una decisión difícil me la muestre, sí, no digo que no. Pero el plan es contigo, no conmigo. Y el deber tuyo es con Él, no conmigo. ¿Cuánta gente tiene problemas financieros porque no saben diezmar ni ofrendar?
La primera pregunta que yo le hago, diezma. Yo no diezmo hace 6 meses. Y da ofrenda. Bueno, a veces. O sea que tú le das las cáscaras y te comes la fruta a Dios. Así le digo. Pues entonces está contestada la pregunta. ¿Esa pasa la consejería? Ya está contestada. Diezme y ofrenda y probarme en eso, más aquí a 3 días. Más, nos vemos, adiós, se acabó. No hay más nada. No cumple la palabra, ¿qué yo puedo hacer? Pasarte la mano, hay que ver la pena, bendito, toma esto para que vayas a comprar aquello. No, eso no es. Podemos ayudar, y Dios así lo quiere, pero eso no te resuelve el problema. El problema eres tú con Él. Hermano, tengo que enfrentar realidades, porque esta semana fue una semana de consejería hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde a veces. Boberías así. ¿Cómo es posible que si tú conoces a Dios, conoces la palabra, tú estés rayando lo más elemental? No es concebible. Entonces te dice, es que no me da. Pues claro, no te va a dar nunca, porque el diablo se va a ocupar de que tú no puedas diezmar ni ofrendar. Hay dificultad para entender esas cosas. Piense, el fallo somos de nosotros. Y eso por decir un pequeño ejemplo, que viví 3 casos en esta misma semana de lo mismo. Y yo, ¿cómo es posible esto? Era uno nada más de aquí de la iglesia, los demás no andan de aquí. Y es una pregunta que uno tiene que hacerse. Él tiene la respuesta de todo y quiere bendecir tu vida, pero tienes que buscarlo y cumplir con Él. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero oramos, ayunamos. Que todavía, pues vuelve a orar y vuelve a ayunar. Hasta que tú verdaderamente decidas en humildad entregar tu voluntad a Él. Cuando hay esa resistencia, hermano, es porque hay algo dentro de ti que no ha sido rendido a Él. Y si no lo has rendido a Él, hermano, hasta que tú no quites esa piedra que tienes dentro de ti, tu bendición no va a caer. ¿Por qué? Mira este ejemplo en la cruz. Sé que me estoy cogiendo un poquito más de tiempo, pero es que tengo que explicarlo. ¿Por qué Jesús dijo en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él cargó el pecado en la cruz, en su propio cuerpo, y como donde hay pecado Dios no está, Dios lo dejó solo para dar a demostrar a nosotros que cuando tenemos pecado en nuestra vida no puede ser bendecida. Es bendecida cuando nos arrepentimos. Y si hay un pecado oculto que no lo conocemos, Él te lo va a revelar para que limpies tu vida también. Porque es un Dios de orden. Y Dios nos sigue bendiciendo siempre. Pero quiero decirte, porque es que vinieron 3 casos esta semana con la misma bobería. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas? Son cosas elementales, pero a la misma vez tienen un significado que cuando usted le falla la palabra, estás poniendo a lo que estás anticipando a Él, primero a Él. En vez de ponerlo a Él en primer lugar, pones las cosas antes que Él. Y por eso no somos bendecidos. Y es algo que tenemos que entender claramente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto y a veces por nosotros no hacer las cosas correctas, el plan se atrasa. Y no vemos la bendición, y no vemos la bendición, y no vemos la bendición. ¿Y usted cree que el plan, Dios está equivocado en el plan? No, somos nosotros. Porque Él te llamó a ti y llamó para bendecirte. Y si te llamó para bendecirte, hermano, abre el plan y examínalo, estúdialo y búscalo en espíritu y en verdad. Y Él te lo va a dar. Y empieza por la Biblia. Él tiene el plan perfecto. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos y nos encerramos a buscar su presencia, automáticamente la paz, el gozo, la autoridad, el poder, el conocimiento viene a nosotros dándonos libertad para nunca más ser temidos de los eventos del porvenir, para que nunca más tengamos miedo a las cosas que han de acontecer, para que nunca más podamos ver que no tiene solución lo que estamos viviendo. Sí tiene solución en Él. Y Él hace el imposible posible, pero tienes que buscarla en Él. Si no lo buscamos en Él, será imposible que lo puedas conseguir. Porque todo es de Él, para Él y por Él se sostiene. Eso tiene que estar metido aquí, en nuestra mente continua. ¿Y cómo se va a vencer eso? Vamos a ver en 1 de Timoteo, con esto pueden pasar los adoradores, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19.
que nos sigue diciendo, y esto es para mantener la fe y la buena conciencia guiada por el Espíritu. Y la buena salud, ¿verdad? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. O sea que esto es un mecanismo de peso y contrapeso, mecanismo de control de parte de Dios, de peso y contrapeso, para probar que nuestra vida sea una vida de conducta recta y contrarrestar la equivocada. Mira lo que interesante que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Cómo uno puede mantener la fe y buena conciencia? Si tenemos una relación con Él en obediencia a nuestra voluntad rendida a Él. Haciendo la voluntad de Él. ¿Eso va a mantener qué? La fe y la buena conciencia. ¿Por qué la buena conciencia? Porque la conciencia se purifica a través de la obediencia de la palabra de Dios. Y cuando nos purificamos en obediencia, vemos la bendición y nos incrementa en la seguridad, amparo y fortaleza del gozo supremo de Dios en nuestra vida. Y eso nadie lo puede quitar. Si se lo va a hacerlo por favor al Señor. Y dice, desechando cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. O sea, que si tú no tienes una buena fe consciente de tu verdad en Cristo y Cristo contigo, vas a naufragar y tu fe será quitada de parte de las tinieblas. Nadie tú le puedes permitir que se roben tu fe. Al contrario, por tu fe, autoridad y supremacía, que eres la luz del mundo, las tinieblas correrán, huirán de tu vida. Y tú serás bendecido porque el que lo decidió es Dios a través de ti. Y no hay forma, no existe forma alguna de que no seas exitoso, de que no tengas paz, que no tengas gozo, que no seas edificado, que tu familia no se pueda unificar y edificar. No existe. Pero tiene que empezar por ti. Tiene que empezar por ti. Tiene que empezar por mí. Por cada uno de nosotros, hermano. Si nosotros entendemos este mensaje, va a haber un sinergismo tan poderoso para nuestra vida a través de Dios y el Espíritu Santo que opera en nosotros, que no hay forma, no existe forma destructiva que toque tu vida ni a la puerta de tu casa, sin que Dios no la deshaga. Amén. Dale un aplauso al Señor, vamos a orar por eso. Hoy vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar porque usted reciba la corrección de vida y la pueda ejecutar a la luz de la verdad. Y quiero que orar en esa dirección para que usted le entregue hay alguien que quiera, el Espíritu Santo quiere que renovemos los votos. Vamos a orar, repite esta oración. Señor Jesús, en este momento, yo te pido perdón, pero pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes lugar en mi vida, que reveles a toda verdad, y yo sea, Señor, un servidor tuyo. Yo sé que he fallado, pero tu Espíritu Santo me revelará todo lo que tengo que hacer para reivindicarme en el camino correcto. Hoy sé que tú me libertarás, me sanarás y me restaurarás. Porque yo necesito que tú me sanes almáticamente. Y yo te entrego mi voluntad para que sea hecha tu voluntad para mi vida. De tal manera que la revelación tuya inunde mi ser y yo tenga la luz que necesito como una lumbrera y lámpara que es al pie de mi camino, donde no permitirá mi tropiezo, ni atraso, ni disgusto, ni ansiedades, ni miedo, ni angustia, ni nada contrario a tu verdad, porque hoy tu verdad me hace libre, tu luz ilumina mi camino y todo mi ser se convierte en un ser de luz contigo, para que tu gloria descienda sobre mi vida y yo pueda, Señor,
hablar de tu palabra a tiempo y fuera de tiempo y en todo momento, y tú seas mi verdadero amparo y fortaleza en medio de cualquier situación. Y no temeré, porque el que está conmigo ya venció al mundo, y así también yo venceré hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora sí, denle un aplauso, Señor. Si usted hizo esta oración de corazón, yo quiero orar por usted para que reciba la liberación. Amado y eterno Redentor, en este momento, Señor, tus hijos han dicho la palabra, han hecho eco del conocimiento de tu verdad, y la luz que sobrepasa todo entendimiento humano está en ellos. Ahora a ti te digo, Satanás, que en el nombre de Jesús, tú que has morado en su pensamiento, que lo has divagado, que lo has entretenido, que lo has mantenido acuartelado, que lo has mantenido distraído, a ti te estoy hablando, espíritu inmundo de oscuridad. Estás atado, reprendido, anulado y deshecho en el nombre de Jesús. Y declaro que Jesucristo limpia toda obra de maldad sobre esta vida y corregirán la conducta incorrecta para hacer lo que es correcto. Y el Evangelio, que es la luz de Cristo, alumbrará su alma y resplandecerá Cristo su rostro en ellos. De tal manera, Señor, que se plasmará en ellos en la búsqueda de la perfección diaria de su vida, en rendimiento de voluntades rendidas a ti. Y todo será para tu gloria. Así que oíme bien, Satanás. La orden ya fue dada, no tengo que gritarte. Estás atado, reprendido, anulado y deshecho. Y te vas fuera en el nombre de Jesús ahora. Al mismo abismo y sin retorno ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que ellos son libres ahora para adorarte en espíritu y en verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.